Buen día para todos. Para nosotros es un gusto poder participar de este encuentro departamental de semilleros de investigación de Caldas, organizado por REDSI. Nuestro proyecto se titula Laboratorio de Paz, una investigación en el aula universitaria. Es una investigación realizada por 5 estudiantes de enfermería: Eiber Andrés Benavides, Carlos Arturo Castro, Miguel Ángel Cubides, Cristian Ramiro Yepes y quien les habla, Natalie Londoño Quintero, liderados por la magíster y candidata doctora en enfermería, Cándida Rosa Castañeda Valencia. El proyecto se desarrolla como un laboratorio porque no teníamos pruebas suficientes de lo que ocurre con la transformación de un aula universitaria. Es por esto que decidimos llamarlo Laboratorio de Paz. El proyecto se trabaja bajo la modalidad de investigación en el aula, vinculada al semillero Acomaín, Afecto contra el Maltrato Infantil, liderado por el doctor Carlos Alberto Montoya Marín, pediatra y afectólogo, quien nos enseña que el afecto comienza a construirse desde el aula de clase. Entonces, ¿cuáles fueron las problemáticas que dieron origen a nuestro trabajo? Como bien nos plantea Richard Sennett, existe rigidez y monotonía en el aprendizaje en el aula de los estudiantes universitarios. Muchas veces los estudiantes nos enfrentamos a profesores que manejan didácticas rígidas que no van con los avances tecnológicos y que dificultan los procesos de aprendizaje. En el aula, los estudiantes se perciben como objetos y no como sujetos. Esto crea una gran problemática, ya que nuestra formación como profesionales de enfermería requiere de un aprendizaje integral que nos permita explotar y manejar todas nuestras emociones y capacidades. Además de esto, vemos cómo las problemáticas sociales del país se trasladan al aula universitaria, en donde encontramos estudiantes con perfiles agresivos que desencadenan el conflicto, pero estos perfiles no son más que el reflejo de la realidad social y familiar en la que se desenvuelven. Por otro lado, recurriendo a Foucault, en su texto Arqueología del Saber, nos damos cuenta de la importancia de abrirnos a los ires y venires de la investigación para transformar los espacios educativos. Y lamentablemente observamos cómo el currículo oculto, que es aquel que se compone de las prácticas, interacciones y valores actitudinales entre docentes y estudiantes, es ignorado. A nosotros se nos enseña a tener un razonamiento científico, nos proporcionan conceptos acerca de diagnósticos, patologías, fisiología, pero se ignora todo lo que trae el estudiante consigo desde su sociedad y desde su familia. Como este sistema de valores no es fortalecido, se propician en el aula ambientes de maltrato y de violencia en la educación. Por tanto, tenemos que al ámbito de nuestras prácticas clínicas se trasladan todos estos conflictos que tenemos en el aula de clase. Al momento de la práctica, los estudiantes demostramos tener una gran dificultad para la toma de decisiones y para la resolución de conflictos, ya sea personales o profesionales. En cuanto a los antecedentes personales de la muestra, tenemos que es importante conocer la realidad en la que vivimos los estudiantes. En nuestra muestra identificamos que existen estudiantes con antecedentes de enfermedad mental, desórdenes de la personalidad, estudiantes que fueron víctimas de maltrato en la universidad, ya fuera por parte de estudiantes o de los mismos docentes, y la presencia de crisis emocionales en la universidad por ansiedad, estrés, miedo, frustración, impotencia o depresión. Dentro de los datos de incidencia de conflictos, utilizamos este instrumento que nos permitió establecer que el 51% de los estudiantes se había enfrentado a situaciones conflictivas en espacios fuera de la universidad. El 41% de ellos había tenido discusiones familiares, el 59% tuvo discusiones con amigos y el 5% tuvo conflictos con administrativos del programa. El 73% tuvo llamados de atención por los docentes en clase y el 0% habían sido suspendidos de la universidad, lo que nos muestran que no eran conflictos tan graves y que se podían manejar fácilmente. El 81% de ellos ha tenido incapacidad médica por heridas en actos violentos o en menor medida por casos de agotamiento, insomnio, depresión o desórdenes emocionales. Y un dato importante que queremos resaltar es que el 0% de los estudiantes reporta haber participado en bullying, sexting o mobbing, lo que nos muestra que los estudiantes se identifican como víctimas y no reconocen que en el conflicto siempre existen dos personas y que en algunas ocasiones ellos pudieron ser los protagonistas de estos actos de maltrato.
Todo esto nos lleva a nuestra pregunta de investigación, que es cómo se construyen los estudiantes de enfermería el conocimiento del cuidado clínico que lo habilita para un ejercicio autónomo, el liderazgo y la resolución de conflictos en la práctica profesional. Para tratar de dar solución a este interrogante, nos planteamos el objetivo de explorar en los estudiantes de quinto semestre de enfermería el aprendizaje de la complejidad del cuidado clínico a través de la propuesta pedagógica Laboratorio de Paz para la resolución de conflictos en el aula desde la lúdica, el liderazgo y la creación. Para esto utilizamos la metodología de Peace Education Foundation, que son una asociación americana que ha venido trabajando diferentes metodologías para la resolución de conflictos y la creación de ambientes de paz en escuelas y colegios. En esta imagen podemos evidenciar el encuentro que pudimos tener con ellos en Bogotá, y fue un espacio en el que pudimos compartir nuestros trabajos y demostrar que estas metodologías no solo se pueden implementar en escuelas, sino también en ambientes universitarios donde a veces se hace necesario. Para la metodología, tuvimos un diseño de estudio cuantitativo exploratorio de corte longitudinal, con perspectiva de ensayo de campo y análisis mixto, con una duración del 13 de agosto del 2018 a mayo del 2019. El muestreo fue no probabilístico intencional con 43 estudiantes que en ese momento cursaban su quinto semestre de enfermería. La metodología fue toda la didáctica de Peace Education, que usa técnicas de trabajo individual y grupal. Se realizaron entrevistas semiestructuradas que fueron subidas a la plataforma de Google Drive, tanto para docentes como para estudiantes. Dentro de las variables sociodemográficas, tuvimos en cuenta la capacidad de resolución de conflictos, el inventario de los estilos de resolución de conflictos, los datos de incidencia en el aula de los conflictos y la matriz diagnóstica. Y como consideraciones éticas podemos resaltar que el proyecto fue registrado en la Vicerrectoría de Investigaciones, se aplicó consentimiento informado a todos los estudiantes que hicieron parte de la investigación y se logró el aval para el uso de instrumentos de Peace Education y para el Conflict Talk. Dentro de las fases de nuestro proyecto encontramos tres principales. La primera, la preliminar, en la que se hizo el planteamiento de la propuesta de investigación y se presentó ante la Vicerrectoría de Investigaciones. En esta fase inicial se conformó el equipo investigador y se pasó a la segunda fase de planeación logística, en la que se verificaron los criterios de inclusión y de exclusión y se analizaron los antecedentes del grupo que íbamos a analizar. En este paso encontramos que el grupo tenía grandes antecedentes de conflictos, ya que existían estudiantes con consumo de alcohol, consumo de sustancias psicoactivas y estudiantes con alteraciones psicológicas que desencadenaban las situaciones de conflicto. Por último, pasamos a nuestra fase de estudio principal, en la que desarrollamos todos nuestros módulos, aplicamos todos los instrumentos de valoración y recogimos los resultados para el posterior análisis y divulgación. Dentro de los instrumentos utilizados para el proyecto tenemos al cual se le aplicó la validez de contenido por expertos, en el cual el índice del agua modificado nos mostró un índice de validez del contenido de 0.89 y un índice de relevancia del contenido del 0.95, lo que nos indica que el instrumento era válido para su utilización. Los módulos desarrollados en el proyecto fueron los pasos a seguir para lograr nuestro objetivo. Fueron una serie de actividades que se desarrollaron con los estudiantes. Entonces, como primera medida, tuvimos la construcción de una comunidad clínica en el aula, en la que propiciamos actividades en las que los estudiantes pudieron conocer a fondo a sus compañeros, y posterior a esto se construyeron unas normas de paz que se convirtieron en un pacto pedagógico entre docentes y estudiantes. Estas reglas dictaminaban el comportamiento de los estudiantes al inicio, durante y al final de las clases. Se desarrolló el componente de entendimiento del conflicto para el consenso de la paz. Se reconstruyó el modelo de percepción del conflicto para la paz en el ámbito del aula y la práctica clínica. Se exploró en el grupo el manejo del enojo y la emocionalidad negativa. Se desarrolló el componente de comunicación atenta y eficaz, y por último se logró reinventar el material pedagógico con didácticas más lúdicas que favorecían el aprendizaje.
Ahora vamos a hablar un poco de los resultados. Como primera medida tenemos la caracterización sociodemográfica de nuestra muestra, en la que tenemos que la edad oscilaba entre los 19 y los 29 años, el sexo en su gran mayoría era femenino, el régimen de seguridad social en su mayoría era subsidiado y contributivo, el departamento de procedencia sí tenía gran variedad, ya que provenían de Caldas, Nariño, Putumayo, Huila y Risaralda, y los estratos socioeconómicos predominaban el estrato 1, 2 y 3, y dentro de los grupos étnicos tenemos caucásico, afrocolombiano, indígena, y el nivel educativo máximo tenemos en su gran mayoría bachilleres, aunque encontramos estudiantes que habían realizado estudios técnicos y tecnológicos. En los resultados exploratorios tenemos que se realizó una construcción colectiva de una comunidad clínica con las reglas de paz en el aula y el nuevo pacto pedagógico entre docentes y estudiantes. Este fue un espacio en el que los profesores se vieron enfrentados a un gran conflicto porque no estaban acostumbrados a que el estudiante tuviera voz y voto dentro del aula, pero se logró llegar a un consenso que beneficiaba tanto a profesores como estudiantes. Se escucharon de esta manera todas las voces y el estudiante participó dando a conocer cómo le gustaría que se dieran las clases, y se crea por último un ambiente de amabilidad, respeto, participación en el aula que se trasladó a la práctica clínica. Dentro de los resultados del perfil de resolución de conflictos tenemos el instrumento del Conflict Talk, que nos mostró que en su gran mayoría los estudiantes se identifican con un perfil evitativo, seguido de un perfil agresivo y en muy poca medida un perfil cooperativo frente al conflicto. Dentro de la incidencia de los nuevos conflictos, tenemos que durante todo este semestre no se reportaron casos nuevos de conflictos o sanciones por comportamientos inadecuados dentro o fuera del aula, lo que nos muestra el impacto del laboratorio de paz, ya que los estudiantes aprendieron a reconocer el conflicto y aprendieron a la manera correcta para actuar frente a él. Dentro de los resultados que el aporte del laboratorio dio para la formación profesional de los estudiantes, tenemos que favoreció el trabajo en equipo. Esto incluye tanto el trabajo entre compañeros como con el docente, mejoró el nivel de comunicación y la elaboración de materiales que favorecen el aprendizaje. Tenemos que contribuyó a un manejo del estrés en el aula y en la práctica y propició interacciones positivas. Y por último, adquirieron mayor capacidad para resolver los conflictos y aprendieron a ver el conflicto como una posibilidad para ganar y ganar. Dentro de los resultados que tenemos del laboratorio para la formación personal de los estudiantes, observamos que hubo una ganancia de herramientas para el control emocional, se favoreció la sana convivencia y el sano disfrute de la presencia del otro y poder ver lo mejor de los otros. En la matriz diagnóstica de enseñanza tenemos que los estudiantes manifestaron un 100% de satisfacción con las actividades del laboratorio y un 98% de satisfacción con la asignatura. En esta matriz los estudiantes solo hacen las recomendaciones de que les gustaría que este laboratorio de paz fuera implementado en otros semestres durante todo el programa de enfermería y con una mayor cantidad de tiempo para las actividades. Finalmente les preguntamos a qué se comprometen luego de esta experiencia y ellos manifiestan que quieren poner en práctica lo aprendido, resolver los conflictos de manera más asertiva, utilizar el talento para ayudar, aportar positivamente a los demás, respetar a todos los compañeros sin importar las regiones, las culturas o las diferencias que existan entre ellos. Y como conclusiones finales tenemos que el laboratorio de paz fue un reto para el docente, para ajustar su didáctica, y para el estudiante una oportunidad de aprendizaje emocional y social y habilidades para la resolución de conflictos, caracteres, valores personales y profesionales. Las estrategias pedagógicas brindan un clima propicio para el diálogo que irrumpe la certidumbre de la realidad técnica del cuidado humano. La complejidad del cuidado humano se aprende también mediante el conocimiento práctico en el aula, personal, tácito, experiencial, situado,
aunque difícilmente formalizable en conductas. Y por último, reconocemos que se fortaleció en los estudiantes el debate, el poder político y la cohesión grupal. Experimentaron ser protagonistas de su propio aprendizaje y el profesor aprendió a escuchar atentamente a sus estudiantes, pudiendo enseñar al mismo tiempo que ganaba autoridad en el aula. Acá les presentamos el grupo que fue muestra de nuestra investigación en el aula y les compartimos la insignia que tuvimos durante todo nuestro proyecto, que es que si en la Javeriana te enseñan que donde hay un javeriano hay un amigo, en la U de Caldas aprendes que donde hay un caldense hay un hermano. Y ya con esto finalmente les agradecemos a todos por su atención.